Presidente, me voy a referir en primer lugar al proyecto de tantos anexos que tenemos, al de bienes personales. Este proyecto tuvo tantos idas y venidas. Era idea original del gobierno, porque así lo expresó cuando se planteó el blanqueo, de eliminar este impuesto. Después la Cámara de Diputados, por esa idea de crear impuestos, se le puso una alícuota baja, con un plan de eliminación. En 2 o 3 años se iba a eliminar. Y resulta que, yo no entiendo cómo los gobernadores lo aceptaron, pero a las provincias los beneficia este impuesto. A la gente se le hizo entrar en el corralito del blanqueo, y una vez que están exteriorizados, ahora decía, bueno, ahora le cobramos. Así como también el año pasado, ese deseo tan popular de gravar la renta financiera fomentó la fuga de muchos capitales. Cada acción tiene su reacción. Entonces, este impuesto, es cierto que el senador Pichetto intenta aliviar a aquellos sectores de clase media, poniendo una excepción en la vivienda que tenga un valor arriba de 18 millones, que son aproximadamente $500.000. Pero no resuelve el problema de un impuesto que tiene bastante inconveniente, y sobre todo la forma que se piensa recaudar. Se ha emitido un decreto donde dice cómo va a ser. La ley lo prevé, y ya está el decreto, el 938, donde establece el mecanismo de recaudación. Ya voy a hablar de ello, que no es la forma correcta. Este es un impuesto que la base imponible está en las provincias. Este es un típico impuesto para decirle a las provincias: ustedes recauden y les descuento la coparticipación, con lo cual es un premio a aquellas provincias que se animan a recaudar con eficiencia, y será un castigo a aquellas que no lo hagan con eficiencia. Es una forma de ir dando también más responsabilidad a las provincias y una mayor disciplina recaudatoria. Pero lo que más me ha fastidiado, que va a ser que este proyecto, que lo iba a votar con observación en particular, lo vote en contra, que es el decreto que crea el Organismo Federal de Evaluación de Inmuebles. Este es increíble. Lo único que tiene de federal es el nombre. El artículo, se crea una burocracia enorme, por más que diga que va a ser ad honorem. Crea un comité ejecutivo con 5 personas que pertenecen al Gobierno Nacional. Uno de la Secretaría de Provincias, el otro representante de la Jefatura de Gabinete, el otro del Ministerio de Hacienda, otro del Instituto Geográfico Nacional y una persona de la Administración Federal de Ingresos Públicos. O sea, ya de arranque, arranca como federal con 5 funcionarios nacionales. Después crea, vaya a saber por qué razón, un consejo asesor. Este consejo asesor, que valorará los inmuebles, tendrá un representante del Estado Nacional y un representante de la Oficina de Catastro. Pero como si esto fuera poco, crea una comisión técnica además. Una comisión técnica formada por 3 representantes del Estado Nacional, un representante de cada uno de los catastros de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, estas provincias arrancan con un privilegio de tener un representante fijo en esta comisión técnica. Y un representante de los demás catastros de las provincias, dividido por zona, con un sorteo cada 2 años, la zona A, noroeste, noreste, Cuyo y otras provincias más como Patagonia. Zona A, B, C y D. Con lo cual, reitero que no solo que es un gravamen que no debería existir, sino que además desde un organismo nacional, que de federal, como dije, tiene solamente el nombre, se va a decidir
desde acá cuánto vale la propiedad de los argentinos en cada provincia, en cada pueblo, con qué parámetro, como están hechas las comisiones, seguramente serán los parámetros de la capital. Entonces, este es un proyecto centralista que por más voluntad que tengamos de exceptuar algunas viviendas, no alivia la situación de que es un impuesto injusto, con un gran centralismo en su implementación, que por eso digo, no entiendo cómo las provincias han cedido para que salga este decreto, además que tiene una visión centralista. Me voy a referir a otro proyecto, que es el monotributo para productores. Yo creo que adecuadamente la Cámara de Diputados, buscando un equilibrio, ha incorporado otras actividades que también tienen minifundistas, como la producción de hierba, de té y de tabaco. Entonces yo soy partidario, y yo espero que las provincias productoras nos acompañen, de hacer un proyecto con más equilibrio, más equitatividad, que es lo que hicieron los diputados. Entonces, en vez de insistir en una sanción del Senado, debemos apoyar, yo creo, la sanción de diputados, que es más abarcativo, más justo y más equilibrado ante la necesidad de las regiones. Si no, dentro de un mes vamos a estar aprobando un proyecto parecido para el tabaco, que además está bien explicado el proyecto y sobre todo las modificaciones de diputados, al poner cuáles son las categorías, realmente la persona va a tener que pertenecer a la categoría más baja de minifundio, no es para las grandes empresas. Y existe en nuestras provincias, en Misiones sobre todo, y en Salta también, en Jujuy, así como hay grandes productores de tabaco, hay muchísimos que son pequeños productores. Lo mismo debe suceder con la yerba mate, que no es un tema que yo lo conozca, pero debe ser una situación parecida como los productores de té. Entonces, creo que la revisión que hizo la Cámara de Diputados es adecuada y yo no veo motivo para que el Senado insista en excluir a las otras actividades, centrándonos solamente en el azúcar, que es una realidad también, pero que no es tan abarcativa de las otras economías regionales que lo necesitan. Por lo tanto, en este caso yo voy a votar si se da la oportunidad, por la sanción revisada en la Cámara de Diputados. Respecto al presupuesto, hay que decir que este Senado ha acompañado la iniciativa del gobierno todos estos años. Si bien es cierto que eso nos libera de la responsabilidad de gestión, nadie puede decir que esta Cámara, aun con las críticas y muy duras que se hacen, haya obstaculizado o haya puesto palo en la rueda de la gestión del gobierno. Hoy hay otro acto de responsabilidad institucional, que es la aprobación del presupuesto. El Interbloque Federal va a acompañar, en general, con las observaciones en particular, este presupuesto, que no es un presupuesto del presidente, el presidente desde afuera de la pasión de la política, es del presupuesto argentino. El presupuesto de un país serio que debe tener presupuesto más allá de que se compartan o no su articulado. Argentina y el gobierno necesita exhibir un presupuesto que hacemos todos votos para que se cumpla durante el 19, para que no sea un dibujo, y que yo coincido, hay tanta disparidad. A ver, si fuera cierto de que gastando lo que uno quiera puede tener éxito, se lo digamos todos los argentinos, a 30 millones de pobres, gasten lo que quieran, que salen de la pobreza. No es así. Todos los argentinos se ajustan el cinturón. Hay muchas personas que están esperando conseguir un trabajo, hay muchas personas que lo perdieron, pero a ninguna le estamos diciendo gasten más allá de sus posibilidades, porque eso no existe. Así como no existe en una casa, en una familia, sea muy humilde o pudiente, tampoco existe para el país. Por supuesto que quisiéramos un presupuesto equilibrado
pero con crecimiento. Yo goberné una provincia, Salta, durante 12 años con superávit total. Eso sí, el superávit nos permitió durante 12 años ejecutar en obras y servicios para la gente el 20% del presupuesto, sistemáticamente. Y se notaba, porque se hacían autopistas, saneamiento ambiental, se hacían obras de escuela, y la gente lo veía y lo apoyó, y nunca se cuestionó pidiendo un presupuesto con déficit, porque era virtuoso el resultado. Y por Constitución y por ley de disciplina fiscal, no puede pasar del 50% el gasto corriente en sueldos. Y lo hemos cumplido. Y creo que eso es un ejemplo que sí se puede, como también lo señaló el señor senador por San Luis. Ahora, si nosotros creemos que con este presupuesto sacamos los problemas, caeríamos en un reduccionismo, un simplismo enorme. Puede ser un requisito del déficit, el presupuesto equilibrado, un requisito básico, pero no resuelve los problemas, porque aún con déficit cero, tenemos en el ejercicio próximo, al ser superávit primario, hay que pagar los intereses. Y los intereses son de la deuda externa y de la deuda interna. La deuda interna son las obligaciones que todo el mundo conoce que tiene, que cada tanto hay una gran premura en renovarla y que es enorme también, en pesos y en dólares. Eso puede llegar a casi el 10% del Producto Bruto. Entonces, ¿cómo sería ilógico pretender de golpe tener un superávit total que permita pagar los intereses? Hay que apostar, y esperemos que así sea, de que esto no va a ser infinito el crecimiento de la deuda por vía de la renovación, sino que va a haber, y que todos esperamos, un crecimiento que permita una mayor recaudación. El crecimiento también está castigado por la carga impositiva, que es enorme, ya lo señalé para hablar de bienes personales. Pero toda esta década, los últimos 10 años, la carga impositiva ha sido enorme y se ha agravado, porque el pacto fiscal también no solo no significó ninguna baja de impuestos nacionales, y prueba de ello que lo que estaban prometidos bajar tampoco lo bajamos, que las provincias, muchas de ellas, se han aprovechado ese pacto fiscal para subir los impuestos al máximo, al tope del 5%, pasar, que es un impuesto, prácticamente un impuesto de venta, a la venta local, que ha pasado del 1,5%, del 2%, del 2,5% al 5%. Entonces ahí sufren las pequeñas empresas, sufren las pymes, que son las que no pueden crear trabajo. Y lo que quisiéramos ver, obviamente, es un programa productivo, para que, sobre todo los argentinos, las grandes inversiones internacionales son de largo plazo, no siempre van donde uno quiere. Las inversiones mineras, ya se dijo, y comparto, dejan una renta muy baja, hasta que no tengamos una capacidad de intercambiar concesiones mineras a cambio de procesamiento de la materia prima que se extrae. O sea, son vueltas de tuerca a la política que hay que darle sin temor a defender ese interés nacional, y la minería es un tema realmente serio para que se suma el proceso productivo, pero que quede más que la regalía como renta local. En una provincia, la minería no le deja tanto dinero, la regalía que es muy baja, y después le va quedando el abandono, los pueblos fantasmas, y esto es una pena. La experiencia debe enseñarnos de que debe haber una mejor redistribución productiva de la minería. Pero lo que nosotros necesitamos es que, de cumplirse el presupuesto, de generarse las condiciones, de bajar la inflación. Yo recuerdo que
Hoy ya casi no nos asustamos con una inflación casi que sobrepasa el 40%, pero hace 3, 4 años era la inflación que tenía Venezuela, 40, 50%, ahora ya tiene 5.000. No es el camino de dejar desbocada la inflación, es la garantía segura de llegar a la hiperinflación. Y una de las formas, lamentablemente duras, crueles de corregirla, es con no emitiendo sin respaldo. No es que esto sea economía malvada, es así. Si uno emite sin un respaldo productivo, un respaldo a la reserva, está empujando la inflación, que es lo que nos pasa a nosotros hace varios años. Cuando se empezó a perder el superávit primario, no se alcanzó nunca el superávit total y empezamos a crecer en el gasto y en la emisión para financiar esos presupuestos desbocados y en la inflación que tenemos, que también el gobierno se equivocó. Al no sincerar a fines del 2015 la realidad, al no expresar lo duro que iba a ser, el optimismo hizo que perdiéramos tiempo, se perdiera energía, y el año 16 tiene malos números en inflación, tiene malos números en déficit, que hoy se intenta corregir, pero eso es lo que no se hizo en su momento. Yo creo que tenemos otros números del presupuesto que no son muy alentadores. Los diputados aumentaron gasto por 24.000 millones, una serie de listado de obras que no se va a poder cumplir porque no se aumentó el gasto en obras que nos pueden satisfacer, que figuran en nuestras provincias, pero no se modificaron los totales del presupuesto del artículo 1. Entonces, esto podrá cumplirse o no cumplirse. Y como le decía, el resultado financiero primario deficitario empezó venía el superávit primario bien los años anteriores, pero a partir del 2011 fue creciendo hasta prácticamente ahora que pensamos que esto debe llegar a un límite, a un fin. Y la relación del gasto respecto al PBI y viene entre el 22 y el 25%, el 30% del 16, el 23 del 17, el 23 del 19. Hemos llegado al 25 del 2015. Son gastos altos respecto al PBI, sobre todo que tiene mucho de componente estatal. Pero para no abundar en datos, debo decir que, bueno, el gasto por provincia es muy dispar. Mi provincia quedó en el lugar 16. Hay muchas provincias que, digamos, esto no hace el equilibrio de provincias que tienen un gasto por habitante como la provincia de Buenos Aires, de 17 millones y Salta tiene 1.300.000. O sea que realmente la distribución del gasto nacional no es equitativo, aún pensado por cápita. Hay provincias de 84.000 pesos por cápita y otras de 50 y otras que están más atrás a 42.000. Tampoco se ha tenido en cuenta ese. Lo mismo que el gasto por geografía, por ubicación geográfica. La provincia de Buenos Aires tiene el 19%, Santa Fe el 9% y después todas están entre el 2%, el 3% y mi provincia llegó al 14%. Ahora, esto es lo que uno observa. Ahora, ¿cómo se sale de esta situación? Yo creo que se sale escuchando. Yo creo que eso ha fallado también en la actitud del gobierno de no escuchar y recibir sugerencias, compartirlas, buscar propuestas alternativas. Se sale abriendo el juego, aceptando la ayuda, aunque sea crítica de los demás. Hay que ser más prácticos, creo yo, para salir de esta crisis, siendo más innovadores. Ahí vi un proyecto que llevó un tiempo largo, técnico, que creo que eran belgas, la economía azul, toda una serie de proyectos innovadores, desde la explotación de productos renovables, proteínas vegetales, algas,
pero aprovechamiento de fibras de camélidos, una serie de... Ahora, este proyecto lo recibió Medio Ambiente y no lo conoce nadie. O sea, mientras vamos atendiendo a la crisis, hay que poner empeño en proyectos innovadores. Y Medio Ambiente, en vez de andar controlando si las provincias cumplen con la trágica ley de bosques, es llevar nuevas ideas, nuevos proyectos. Esta es una cosa que no se conoce, se publicó en algún lado como el plan A de la economía azul, que algo más que la economía verde es, siendo verde, en el sentido de cuidar el medio ambiente, lograr una transformación económica. Este es un plan que yo no sé si lo pagó Argentina, con técnicos que vinieron, recorrieron el país, una serie de técnicos, le entregaron el libro al ministro de Medio Ambiente. Bueno, yo voy a intentar invitarlo aquí al Congreso, que hagamos una audiencia pública, que nos expliquen de este proyecto y otros muchos que hay. No solamente no nos tenemos que confiar en los grandes proyectos, que repito, son de más difícil concreción, sino alentar a los argentinos, a las pymes, que salgamos adelante. Yo confío que el gobierno pueda controlar la inflación el año próximo, que eso vuelva a dar un poco de confianza a los argentinos para invertir, los que están trabajando, que creen empleo, que vean una luz en el camino, que vean además los argentinos que han perdido el trabajo, que van a tener posibilidad de conseguirlo, y el que tiene trabajo, que el bolsillo le va a durar un poco más el dinero. Ese es el deseo que tenemos y ojalá este proyecto, este dictamen, esta sanción pueda llevarnos a hacer su objetivo. Muchas gracias.